El Archivo General de la Nación es un órgano de la Secretaría de Gobernación que guarda los documentos fundamentales del Estado mexicano. La documentación que resguarda procede de instituciones gubernamentales y entidades privadas de la época de la administración novohispana, así como del período nacional en el que se inició. El Archivo General de la Nación va a administrar las bases de organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Archivos y fomentar el resguardo, difusión y acceso público de archivos privados de relevancia histórica, social, cultural, científica y técnica de la nación. Este órgano es un órgano con autonomía técnica y de gestión con patrimonio propio a partir del año 2019. La construcción del Palacio de Lecumberri se dio en el régimen de Porfirio Díaz, como consecuencia de una reforma realizada al Código Penal en 1871, que planteaba la construcción de un centro penitenciario grande y moderno. Los arquitectos que estuvieron al cargo del proyecto se basaron en la idea del panóptico de Jeremy Bentham. El panóptico es una estructura poligonal, con un cuerpo central destinado a la torre de vigilancia, de la cual se desprenden varios pasillos que llevan a las celdas. Precisamente fue por este diseño que los presos se sentían observados a todo momento, no existía privacidad y aunado con las múltiples torturas. Su construcción comenzó el 9 de mayo de 1885, en un terreno cuyo propietario había sido un español apellidado Lecumberri. En total se construyeron 84 celdas, todas vigiladas desde la torre central. Su construcción duró 15 años y fue planeada para albergar una población de 700 hombres y 80 mujeres. Fue inaugurado por Porfirio Díaz y su gabinete el 29 de septiembre de 1900, a las 9 horas. Su construcción respondía a la necesidad de modificar el defectuoso sistema penitenciario del país. El sistema penitenciario utilizado fue el Crofton o irlandés, que consiste en dividir las penas en 3 periodos graduales. El primero, riguroso, prisión solitaria. Segundo, prisión en común con separación durante la noche y los trabajos en la escuela, y talleres en el día. Tercero, libertad preparatoria. En un principio las celdas eran individuales y estaban equipadas con una cama y sanitario. Posteriormente las crujías se distribuyeron según la tipología del delito. A. Residentes. B. Sexuales. C. Comisión de talleres. D. Lesiones y homicidio. E. Robo. F. Salud. G. Fraudes. H. Nuevo ingreso. I. Delitos patrimoniales. Se construyó la crujía O, destinada a activistas y presos extranjeros. Los torreones fueron convertidos en crujías especiales. El torreón sur estaba destinado para los llamados reos no rehabilitables, aquellos que por sus delitos y alta peligrosidad habrían de cumplir con largas condenas. El torreón norte estaba destinado para custodiar a los presos políticos. A lo largo de 76 años, el Palacio de Lecumberri fue escenario de aconteceres sociales y políticos. Vivió las crisis que sucedieron en México a lo largo del siglo XX, la Revolución Mexicana, la Guerra Cristera y movimientos sindicales, políticos y sociales. Para la década de 1970, la situación en el Palacio de Lecumberri era insostenible. Comenzó a haber una sobrepoblación y llegaron a estar hasta 20 presos en la misma celda. La fuga de Alberto Sicilia Falcón en abril de 1976 fue la gota que derramó el vaso y propició que el presidente Luis Echeverría ordenara el cierre y desalojo de ese penal. Por un decreto presidencial de José López Portillo, el 27 de mayo de 1977, se dispuso que el edificio que albergó la penitenciaría pasara a los dominios de la Federación. Tras el cierre de la penitenciaría, algunos pidieron que se demoliera por las malas vibras y se diera paso a la creación de una unidad habitacional. Fue hasta principios de 1977, gracias a la visión de Jesús Reyes Heroles, entonces secretario de Gobernación, se decidió que el Palacio de Lecumberri fuera la sede del Archivo General de la Nación. Los trabajos de remodelación tardaron 5 años,
y estuvieron bajo la dirección de la doctora Alejandra Moreno Toscano. La construcción fue revisada por el arquitecto Jorge L. Medellín. Mientras se desarrollaban estas obras, se encontraron restos humanos en diversas áreas del palacio. La estructura original se preservó en gran medida, pero fue necesaria la demolición de muros y la creación de una cúpula central en donde estaba la torre de vigilancia. Las 7 crujías se transformaron en galerías donde se conservan los fondos documentales. Además, fueron acondicionados con equipo para controlar la temperatura, humedad y ventilación. Se añadió un octavo brazo a la construcción para unir el edificio de gobierno con el panóptico. El 27 de agosto de 1982 se abre la sede del Archivo General de la Nación, convirtiéndose en uno de los archivos históricos más antiguos del continente. Este archivo resguarda información tanto de instituciones gubernamentales como de entidades privadas desde la época de la llegada de los españoles. En nuestra visita primeramente pudimos observar algunos de los documentos en exposición, como lo son Sentimientos de la Nación, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, el Acta de Independencia del Imperio Mexicano de 1821, Ordenanzas para el Archivo General de las Indias de 1790, entre otros. Seguimos a través de la sala de banderas, donde pudimos apreciar los diferentes modelos de banderas y el actual, además del himno nacional. Se nos explicó la historia, como ya fue dicha anteriormente en la presentación, acerca de cómo los archivos generales de la nación solía ser la antigua penitenciaría del Distrito Federal o el Palacio de Lecumberri. Al llegar a la parte central, se nos explicó cómo desde ahí se tenía una vista panorámica de todo el espacio en donde se encontraban las celdas, que ahora se conocen como galerías. En total son 7. Para tener esta vista panorámica no existía el techo y en su lugar se levantaba una torre de vigilancia. Ahora en este espacio están en exhibición unas guías explicativas acerca de la antigua cárcel. Seguimos hacia los torreones de vigilancia de la penitenciaría, que eran el aislamiento. Como ya antes dicho, el torreón sur, que estaba destinado para aquellos presos no rehabilitables, y el torreón norte, para presos políticos. En este lugar estuvieron personas como el muralista Siqueiros, Valentín Campa y demás. Siguiendo con el recorrido, llegamos hacia el muro, del cual detrás de él fueron asesinados el presidente Francisco I. Madero y el presidente José María Pino Suárez. Se nos mostró un mural que fue hecho por los mismos presos. En este se nos muestra cómo plasmaron la historia de México, pasando por la época prehispánica, la conquista, la independencia, la invasión estadounidense, la constitución política de la República Mexicana, el porfiriato, la revolución y la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. El original es de 1959 y recientemente fue restaurado para que pudiera apreciarse sin el deterioro que sufrió a través de los años. El Archivo General de la Nación es una muestra de que por falta de organización, un recinto como lo es el Palacio de Lecumberri, que se supone tenía métodos seguros para los reos, tuvo que cerrar. Hoy en día, esto nos ayuda a tener un panorama más amplio de esta época. Es muy interesante cómo una construcción nos puede transmitir todo lo que en esas paredes pasaba y quién caminó por esos pasillos, que nos llevan a los torreones y nos transportan con esta experiencia al ver los archivos históricos que hoy son tan importantes para nosotros y nuestra historia, y que fueron redactados años atrás. Viendo cada detalle escrito en cada pasillo, muro o sala, creemos que para poder comprender mejor la historia tenemos que analizar cada suceso y cada lugar. Esta visita para nosotros nos ayudó un poco más a comprender qué es lo que pasó y por qué este recinto pasó de ser penitenciaría a ser el gran archivo de la nación.